cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. El pueblo es noticia. Buenos días, abrazos a todo el país. Un gusto estar nuevamente en este domingo 4 de diciembre a través de las pantallas de Bolivia TV, del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, la Red Patria Nueva con todas sus transmisoras a nivel nacional y por supuesto los medios estatales AVI y Cambio. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos al Pueblo es Noticia en este fin de semana. Ivonne Palenque, ¿cómo estás? Buen día. Hola Iván, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, darles la bienvenida, un abrazo enorme a los 9 departamentos de nuestro país que domingo a domingo nos siguen en el Pueblo es Noticia. Tuvimos una semana agitada, tuvimos noticias tristes, también tuvimos en los últimos días buenas noticias con esa cumbre mundial de juventudes antiimperialistas. Ahora los jóvenes, Iván, es lindo destacar esto, pueden debatir, pueden analizar temas que hacen a la coyuntura no solamente de un país, sino a nivel mundial. Y uno de los temas que analizaban los jóvenes es precisamente el legado de Fidel Castro. Dicho sea de paso, hoy en una ceremonia muy íntima allá en Santiago de Cuba se está realizando el último adiós a lo que viene a ser la parte física, pero no a sus ideas y a todo lo que ha dejado a nivel latinoamericano y mundial. Bien, Ivonne, vamos a iniciar el programa leyendo los últimos tuits del presidente Evo Morales. Muy bien. Leemos entonces la cuenta Twitter del presidente Evo Morales, @EvoEsPueblo. Evo culpable de todo, dice el presidente, de las inundaciones, sequías, accidentes. La derecha solo quiere destruir el proceso de cambio, destruyendo a Evo. Otro de los tuits del presidente dice: el único objetivo de la derecha, macabra e indolente, que ni se apiada de los muertos o sus familias, es dañar la patria, siempre lo hicieron. Vamos con otro tuit del presidente. No tienen escrúpulo alguno, dice. Atacan, sedientos de venganza, enfermos de odio. Pretenden hacernos olvidar que saquearon y destruyeron Bolivia. Bien, son los tuits del presidente en la cuenta que ya tiene más de 112.000 seguidores, @EvoEsPueblo. Vamos a darle la bienvenida al ministro de Gobierno, Carlos Romero. Un gusto tenerlo en el programa, ministro. Buenos días, Iván. Un saludo cordial a los distinguidos televidentes a través de El Pueblo es Noticia, a los auditores en todo el país, a través de la Red Patria Nueva. Un saludo especial también a Ivonne. Ministro, se está viviendo en los últimos días en Entre Ríos, en el municipio de Entre Ríos, un bloqueo que sin lugar a dudas está perjudicando, pero cuéntenos más de los detalles de esto y qué es lo que está sucediendo, ministro. Sí, es un bloqueo injustificado porque un comité cívico del lugar, juntas de vecinos, algunas organizaciones gremiales, deciden movilizarse. Ayer convocan, obligan a los vecinos a instalarse en 2 puntos de bloqueo, uno que está en la salida de Entre Ríos hacia Santa Cruz y otro de Entre Ríos hacia la ciudad de Cochabamba. Estamos hablando del camino troncal que une los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, donde transita y fluye una buena parte de la dinámica económica, laboral, productiva y de servicios del país. Hay muchas movilidades varadas, pasajeros, transportistas, movilidades particulares que nada tienen que ver con los motivos del bloqueo como para soportar este tipo de secuestro prácticamente en la ruta departamental. El bloqueo tiene como antecedente la ejecución de 4 mandamientos de aprehensión librados por la Comisión de Fiscales asignada por la Fiscalía de Distrito de Cochabamba en el marco de la investigación del caso Linchamientos. Recordemos que hace un mes aproximadamente
2 delincuentes identificados como ladrones de motocicletas, un instrumento de trabajo muy preciado en la zona, en el trópico de Cochabamba, porque sirve fundamentalmente para prestar servicios de mototaxi. Fueron identificados por la Policía Nacional, pero luego los vecinos procedieron por una furia popular a linchar a estas personas. La Fiscalía, en el marco de sus atribuciones investigativas, ha establecido que las 4 personas que han sido aprehendidas ayer, los 4 de sexo masculino, 2 entiendo que serían dirigentes cívicos, tienen responsabilidad en esta acción. Al respecto, queremos decir que nosotros entendemos perfectamente el descrédito en el que ha incurrido el sistema de justicia, que mucha gente pretende hacer justicia por propia mano, algunos pretenden hacer ver el linchamiento como parte de una acción comunitaria. Yo quiero rechazar este extremo. La justicia comunitaria tiene procedimientos, respeta el debido proceso y no tiene como sanción el linchamiento. Entonces, una acción popular desmedida, se entiende, reitero, la furia por la presencia de estos delincuentes y la desconfianza en la justicia, pero nadie tampoco está autorizado para matar, de tal modo que el caso tiene que esclarecerse en el nivel jurisdiccional. Ahora, pretender que con el bloqueo de caminos, sobre todo afectando a la población que nada tiene que ver y a los jóvenes de la cumbre antiimperialista que han venido de otros países, que tienen que salir hacia Virubiru a tomar sus vuelos internacionales en las siguientes horas, entonces es un despropósito. Es decir, no es con un bloqueo de caminos que se va a liberar a esas personas aprehendidas. Lo que tienen que hacer las organizaciones movilizadas es prestar testimonio, diseñar una estrategia jurídica, presentar sus razones en los estrados judiciales, defender a quienes consideran que no tienen culpa, pero defenderlos jurídicamente. Entonces estamos muy preocupados con esta situación. Ojalá los dirigentes puedan reflexionar. Esta movilización entiendo que no tiene la participación de los sindicatos campesinos ni de la alcaldía municipal, pero reitero, es una movilización injustificada. Ministro, para que quede claro ante la opinión pública y nuestros oyentes y televidentes, el linchamiento en Bolivia es un delito, ¿no? Es un delito. No puede otra persona tomar cuenta de otra, asesinando a otra persona por mano propia. Eso dentro de las leyes está absolutamente claro. Tomando en cuenta este antecedente, ministro, y habiendo también en otros antecedentes, y esto no es por defender a los delincuentes, tendrán que ser sancionados por la ley, y tenemos una ley, una justicia que indudablemente la gente protesta mucho, sobre todo por los procedimientos, pero tomando en cuenta que en otras oportunidades, ministro, han habido linchamientos y no ha sido precisamente la persona, ha habido casos donde no ha sido la persona la que ha cometido el delito, se han equivocado, precisamente ahí hay algunos antecedentes por los cuales el linchamiento es un delito. Estas personas que han sido citadas por el Ministerio Público, ministro, en carácter de investigación, ¿están detenidas? ¿Cuál es la situación en este momento de estas personas que tuvieron participación en el linchamiento? Según la Comisión de Fiscales, tendrían una participación, y establecer o no su responsabilidad implicará que estas personas presenten los descargos correspondientes. Ahora, la movilización, el bloqueo de caminos no les ayuda, les perjudica absolutamente, porque los fiscales podrían perfectamente incorporar una nueva tipificación, en sentido de que hay una acción de obstrucción a la justicia, ¿no? Y evidentemente, Iván, el linchamiento no se lo puede justificar, no, independientemente de los motivos. Yo sé que hace un tiempo atrás, por ejemplo, este joven que había violado y asesinado a una niña fue objeto igual de una reacción popular que decidió quemarlo. Y seguramente si hacíamos una encuesta en ese momento, la mayoría de la gente lo aprobaba. ¿Por qué? Porque ese era un delito de orden público, porque habían sido agredidos valores de convivencia colectiva definidos por la sociedad y el Estado boliviano.
Pero igual la Constitución no reconoce la pena de muerte, menos que la gente actúe de manera directa. O sea, hay instancias, nos guste o no, buenas, malas, hay instancias que tienen competencia para resolver este asunto. En este caso se procede igual, casi replicando la acción anterior, se procede a linchar a 2 ladrones de motocicletas que operaban en la población de Entre Ríos. Y no hay proporcionalidad, ¿no? Porque en un caso estamos hablando de un delito de orden público porque ha agredido a la misma comunidad, vulnerando sus valores. En el segundo caso, los robos son delitos entre las partes, es un delito de orden privado. Entonces no hay proporcionalidad. Sin embargo, se asume la misma reacción. Por esto y por lo que tú explicabas de que se podría linchar hasta un inocente, no está admitido este tipo de procedimientos, ¿no es cierto? En otros casos, Iván, cuando se ha identificado delincuentes y había una reacción popular, lo que se ha hecho es utilizar un mecanismo acelerado de administración de justicia, que es el procedimiento abreviado. Las personas han asumido su responsabilidad y han sido condenadas ahí mismo, sin mayor procedimiento y sin mayor cuestión. Se lo ha hecho en varias oportunidades, pero en este caso, bueno, no se ha controlado esa situación. Lo cierto es que el bloqueo de caminos no perjudica al juez, no perjudica a los fiscales. ¿En qué le puede afectar al juez y al fiscal el bloqueo de caminos? El bloqueo de caminos está perjudicando a la gente que trabaja, gente sacrificada y humilde que tiene que desarrollar sus actividades. Está siendo castigada sin tener ninguna parte en este asunto. Ministro, muchas veces, ya con antecedentes anteriores de linchamiento, se ha tratado de justificar este tipo de situación hablando sobre una justicia comunitaria. Por ejemplo, en el tema de robo, ministro, que usted decía que tiene que ver entre las partes, la justicia comunitaria actúa de otra manera, es decir, la justicia comunitaria tiene también sus procedimientos dentro de una comunidad. Claro, evidentemente, Ivonne, y la justicia comunitaria es restaurativa, ¿no? Primera característica que tiene es restaurativa, o sea, busca castigar al responsable de un hecho ilícito, pero primero busca reparar el daño que ha producido, ¿no es cierto? En el caso de un robo, lo primero que busca es que la persona pues restituya el bien. En el caso de una lesión física que deja impedido temporalmente a alguien, le carga la manutención de la familia hasta el restablecimiento pleno de la persona afectada, por ejemplo, ¿no? Pero en todos los casos la justicia comunitaria tiene un procedimiento. No es que alguien lanza una consigna y la gente se amontona para cobrar justicia por propia mano. No, tiene un procedimiento, es un procedimiento oral, a diferencia de la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Que es combinada entre oral y escrita. La justicia comunitaria es oral, tiene una instancia que ejerce competencia jurisdiccionalmente establecida, tiene normas y procedimientos y, reitero, no aplica los linchamientos como sanción. Ministro, para cerrar este tema de Entre Ríos y el bloqueo que se está produciendo, que está perjudicando la circulación de la gente, que es lo más importante, porque en este instante mucha gente sabrá qué es lo que está pasando y está varada en la carretera. Debe haber niños, mujeres, personas mayores que están circulando en flotas, en movilidades que están perjudicadas. ¿Se ha hablado con la gente allá? ¿Se ha procurado convencerlos de que este no es el procedimiento de bloquear una carretera para un tema que es eminentemente de la justicia? Ministro, ¿qué respuestas ha encontrado? Sí, evidentemente el viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, ha establecido comunicación con la gente que está liderando el bloqueo. Los está esperando en un lugar de la propia localidad de Entre Ríos, desde primera hora de esta mañana, en su condición de viceministro y de abogado también, ¿no? Para analizar los procedimientos. Lógicamente, una reacción que obedece a una furia colectiva, una furia popular,
tendrá que ser enfocada en esa medida. No se puede defender, es indefendible, el linchamiento es injustificable, pero supongo que habrán una serie de elementos atenuantes. Entonces esos elementos hay que definirse en una estrategia legal y no en un bloqueo de caminos. Esperemos nosotros que en los siguientes minutos se puedan reunir con el viceministro a efectos de que puedan hacer una objetivación del asunto. Bueno, y más que todo tomando en cuenta que nuestra Constitución también habla sobre el derecho a la libre transitabilidad de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Ministro, vamos a cambiar de tema porque en las últimas horas ha surgido una denuncia sobre amenaza de muerte al presidente Evo Morales. Esto tiene que ver no solamente con repercusiones a nivel nacional, sino también internacional. Ministro, nos ha preocupado a todos. Sí, claro, es un hecho grave, ¿no? Algunos, claro, lo minimizan, lo ridiculizan en algunas redes sociales, pero bueno, si aparece alguien diciendo que va a asesinar al presidente de un estado, yo creo que cualquiera mínimamente, por la gravedad y la dimensión del asunto, tiene que pedir que las cosas se esclarezcan. Yo quiero citar como antecedentes, Ivonne, los casos de amenazas al presidente. No es la primera vez que esto sucede. Los contextos y las motivaciones pueden ser distintas, pero también hay unos rasgos comunes. Por ejemplo, teníamos estos mensajes pintarrajeados en algunas paredes en la coyuntura polarizada del año 2008. Evo Vendepatria, te vamos a matar, decían los anuncios. Luego, cruceños a las armas, Santa Cruz libre, muera Evo. Durante la coyuntura que impulsaron los separatistas. Luego, Carolín Leopoldo Terrazas Granier, su papi y su familia le dicen no al indio criminal, en unos correos electrónicos que circulan. Y luego esta persona dice, José Manuel Terrazas Granier, te voy a matar y te voy a escupir, indio. Algunos improperios irreproducibles, narcotraficante, asesino, mentiroso, cholo, etc. Esto sucedió el 2 de marzo del año 2016. Y luego, quiero hacer aquí un paréntesis, esta persona, que es identificada, huye al Brasil, actualmente está residiendo en Brasil. Decía igual que iba a matar y escupir al presidente una vez muerto. Entonces, un hecho muy grave. No se ha dado solo en Bolivia. Fíjense ustedes, tenemos esta publicación de la prensa norteamericana. Condenado a prisión el joven que amenazó a Obama en Twitter. El joven que amenazó al presidente estadounidense Barack Obama a través de la red social Twitter deberá cumplir una pena de 6 meses de prisión. Don Jamar Sims, de 22 años, fue arrestado en septiembre del año pasado por organizar el asesinato del presidente Obama, según escribió en la red social. Voy a asesinar al presidente Obama hoy, y los servicios secretos no van a poder hacer nada cuando le dispare a Obama en la frente con un rifle, decía el tuit del joven. De acuerdo con las autoridades, Jamar Sims confesó la suscripción de estos mensajes. El joven oriundo de Charlotte, Carolina del Norte, se declaró culpable, pidió disculpas al presidente, pero igual tendrá que ir a prisión. Algo similar sucede en este último caso. Una nueva amenaza de muerte aparece contra el presidente Evo Morales, de un mail particular que se envía a la cuenta tweet oficial de la Embajada de Estados Unidos acreditada en La Paz, Bolivia. El contenido del mensaje básicamente se resume en 3 cosas. Primero,
esta persona ofrece asesinar al presidente Evo Morales Ayma. Segundo, a cambio le pide a la Embajada de Estados Unidos que en el plazo más corto posible, porque alega que no tiene mucho tiempo, pide que le garanticen asilo político. Y luego también exige protección para su familia. Esta nota que se envía a la Embajada de Estados Unidos es remitida por la Embajada a través del jefe de seguridad acreditado en la Embajada para que se ponga a conocimiento de sus superiores, dice la nota, a efectos de que tomen los recaudos para proteger al máximo, a la máxima autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia. Lógicamente se ha identificado a la joven, es una ciudadana boliviana, una persona joven de 17 años, vive con su madre en un condominio cerrado de la zona sur de la ciudad de La Paz. Su padre reside en la ciudad de Cochabamba. Ella administra 2 cuentas Twitter. Y obviamente se está haciendo un trabajo investigativo a través de la policía para determinar la autenticidad de la comunicación electrónica. Segundo, para determinar si es efectivamente la joven la que ha activado este mensaje o alguien ha utilizado su cuenta o su mail en este caso. Y otros aspectos técnicos que no los voy a detallar para no dañar la investigación, que se van a determinar seguramente en los siguientes días. Nos ha parecido importante poner en conocimiento de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional. Poner en conocimiento porque uno, puede ser evidentemente una amenaza real. 2, puede ser la joven o puede ser alguien que ha utilizado a la joven o que ha utilizado su mail. Habrá que establecer en esta hipótesis quién es y qué fines persigue. 3, puede ser una nota que se envía como un globo de ensayo, como cualquier cosa, pero la gravedad no deja de ser la misma en cualquiera de las hipótesis, porque estamos hablando del jefe de Estado, ¿no es cierto? Y lógicamente en mi condición de ministro de Gobierno tengo la obligación de poner en conocimiento de la población boliviana que este informe ha sido recepcionado por el comando de la policía, remitido al ministro de Gobierno, y que conscientemente hemos instruido una investigación rígida. Ministro, yo he podido observar también en redes sociales a propósito del fallecimiento de Fidel Castro en las últimas horas, que ponían en redes sociales la imagen del presidente fallecido Hugo Chávez, del presidente y expresidente de Cuba Fidel Castro, y la imagen del presidente Morales juntos en una fotografía. Y el que tuiteaba y el que mandaba en las redes sociales decía: uno más, y disculpen la palabra, y no jodemos más, atribuyendo que ahora sería el turno del presidente Evo Morales. Eso lo estábamos viendo y eso es evidente y mucha gente lo ha visto en sus cuentas tweets, pero este es un tema que tiene que ver con amenazas por redes sociales. Indudablemente usted ha señalado que va a haber una investigación para determinar si es la persona de la que proviene el tuit la responsable de haber enviado esa amenaza, pero hay que tomar previsiones, ministro. Últimamente hay este tipo de amenazas, se han visto otras, se han escuchado. ¿Qué medidas se van a tomar de seguridad, ministro? Porque este es un tema que, al parecer, a medida que va pasando el tiempo, se van caldeando los ánimos y escuchamos este tipo de elementos en redes sociales. Y si tiene, perdón, ministro, alguna figura jurídica que se pueda llevar adelante para sancionar este tipo de cosas, porque a nombre de la libertad de expresión, ministro, uno piensa que puede decir o amenazar a través de las redes sociales y, bueno, de repente hay una figura jurídica que pueda determinar si esto es sí o no se puede hacer este tipo de cosas y si tiene una sanción. Claro, evidentemente, ante esta circunstancia, estamos ante 3 elementos que debemos
desarrollar. El primero, que el ministro de Gobierno en cualquier país del mundo tiene la obligación de esclarecer este tipo de amenazas contra cualquier ciudadano. Es decir, si un ciudadano cualquiera denuncia que ha sido amenazado, tenemos toda la responsabilidad de protegerlo y de esclarecer quién lo está amenazando y garantizar sus derechos. Si es el jefe de Estado, igual. Además, por una doble condición, porque es un ciudadano boliviano con derechos y garantías constitucionales, pero además porque tiene una investidura que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, le ha conferido. En segundo lugar, evidentemente hay que establecer el procedimiento y la responsabilidad legal que corresponda. Hemos instruido a los abogados del Ministerio de Gobierno que formalicen la denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda dirigir funcionalmente la investigación como corresponde de acuerdo a su atribución legal. Las amenazas son una figura tipificada jurídicamente en el Código Penal. Entonces, estamos frente a un delito por proferir amenazas. Porque hay una intencionalidad, hay un elemento expreso, hay una nota escrita. En tercer lugar, nos debe llevar a reflexionar también otra vez sobre lo que significa la libertad de expresión. Yo quiero decir que nada es absoluto. Tal vez lo único absoluto es la vida y la muerte. No, luego nada es absoluto. Es decir, yo no puedo, a título de libertad de expresión, ejercer un libertinaje atrabiliario de expresión para dañar la imagen, amenazar, insultar a otras personas. Entonces, todo tiene un límite. Uno ejerce sus derechos, pero en la medida en que el ejercicio de esos derechos no avasallen los derechos de terceras personas. Y en este caso pueden haber distintos componentes. En las amenazas del año 2008, obviamente, había un componente político. Estábamos en una coyuntura polarizada del país donde se debatía la consolidación o regresión del proceso de cambio. Y por eso algunos intentaron partir Bolivia y hasta pensaban en asesinar al presidente. Recordemos que algunos trajeron a Rocha, mercenario, ¿no es cierto?, que organizó un grupo de mercenarios para provocar un magnicidio, un asesinato del presidente. Empezaron a atentar, a perseguir a la gente. En el caso mío, por ejemplo, mi domicilio particular en Santa Cruz fue objeto de 3 detonaciones de explosivos en distintas oportunidades. Entonces, organizaron un grupo delincuencial con fines políticos, de separatismo de Bolivia, en fin, pero que implicaba también la posibilidad de terminar con la vida del presidente. Luego, esta otra persona que tal vez manifiesta un odio racial hacia el presidente, que ha escapado a Brasil, que leíamos en parte sus mensajes, porque sus mensajes son irreproducibles por los adjetivos y términos que utiliza y las amenazas que profiere. Entonces es una persona que manifiesta una actitud racista, intolerante, inadmisible a estas alturas de desarrollo de la humanidad en cualquier rincón del planeta. Pretender ahora asumir posturas racistas, de odio, de discriminación, es salvaje, ¿no? Y en este último caso, que habrá que ver cuáles son las motivaciones de esta joven, si es ella o es otra persona. No creemos inicialmente que sea una organización que esté detrás de esto, pero sí evidentemente hay un accionar. Y entonces tenemos que también nosotros asumir como proceso reflexivo que el manejo de redes sociales, el manejo de comunicaciones electrónicas, tiene que responder pues a una autorregulación moral en la conciencia de cada uno. Ministro, ya para cerrar, indudablemente también tomar las previsiones, porque ese es un elemento central. Lo que llama la atención, ministro, es que este
Este mensaje se lo envía a la Embajada de los Estados Unidos y se pide garantías al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, eso no deja de llamar la atención. Ahora, puede ser un globo de ensayo, como usted dice, ministro, pero hay que tomar las previsiones en el tema, y eso me imagino que usted lo está tomando en el recaudo de lo que significa también la vida de cualquier persona, y en este caso el presidente. Evidentemente, porque si fuera una red social alguien que escribe que le molesta la vida del presidente Evo Morales, igual sería grave. Pero en este caso el hecho está acompañado de una gestión ante una alegación diplomática, ¿no? Que ha tenido es decir, la reacción inmediata de cumplir los protocolos, de poner en conocimiento a las autoridades bolivianas. Ahora, lógicamente que yo digo, no cualquiera tampoco envía por enviar a una embajada cualquier cosa, y menos decirle me protege si lo mato al presidente, ¿no? Entonces, es un hecho que tiene que ser esclarecido. No estamos en una actitud persecutoria, en absoluto, ¿no es cierto? Sino estamos en la obligación, en ejercicio de nuestras atribuciones, de esclarecer el hecho. Y esclarecerlo porque es grave, tiene configuración penal, bueno, se trata de una menor, pero inicialmente, pero igual tiene configuración legal, y obviamente tenemos que también ya ir terminando con este tipo de actitudes de intolerancia. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa y enseguida continuamos con más del Pueblo es Noticia. El pueblo es noticia. En 180 años de vida republicana, era un gran negocio hacerle juicios al Estado.